eso es lo que nos va a ocupar hoy. No sé si hay alguna pregunta, si no, arrancamos, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar. Recapitulando un poquito, digamos, ahora nosotros venimos viendo teoría de la producción de largo plazo, ¿sí? Con dos insumos variables. eh, y bueno, hemos visto varias cosas relativas a eso, ¿no? Fundamentalmente llegamos a último término con todo lo relativo a economías de escala, ¿no? Crecientes, constantes y decrecientes a escala. Vamos a seguir, sí, ahora con, bueno, cómo en base a las cuestiones que operan a largo plazo, es decir, en base a que el capital es variable, cómo va a decidir producir efectivamente entonces el productor, porque sabemos que va a producir, eh, bueno, en donde obtenga esa máxima producción posible dada su estructura de capital, ¿sí? Contratada en un determinado plazo, que va a ser el corto plazo, y va a poder variar su producción cuando varíe el empleo. Pero, ¿cuál es, en definitiva, entonces, la contratación que va a realizar? ¿Sí? Y ¿cómo va a producir entonces? ¿Cuánto va a producir? Bueno, para eso tenemos que introducir, obviamente, los costos de los factores productivos, ¿sí? Entonces, vamos hacia eso. Este productor fija un nivel de producción como objetivo, ¿sí? Y va a poder alcanzarlo, como vimos, con distintas combinaciones de capital y trabajo, ¿no? Es decir, distintas combinaciones son una misma isocuanta, un mismo nivel de producción. Pero ¿qué combinación elige? ¿No? Bueno, eso es lo que tenemos que ver, ¿sí? No todas las combinaciones van a tener el mismo costo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si el capital es muy barato respecto al trabajo, más convenga contratar capital y si lo viceversa, si el trabajo es muy respecto al capital, tal vez convenga contratar más capital en detrimento de trabajo, siempre que el producto que se esté produciendo tenga un grado de sostenibilidad entre producir los capital y trabajo, ¿sí? Si un producto, digamos, de porciones fijas, y bueno, ahí no tenemos mucho que decir, ¿sí? El costo va a ser, de acuerdo a lo que querramos producir, un costo puntual en base a cuánto salga cada insumo. Pero en general, como las producciones son más bien de las isocuantas del tipo Cobb-Douglas, las que venimos viviendo, bueno, en ese caso entonces nosotros tenemos que ver cuál es la combinación que minimice el costo. Entonces, bien, va a depender obviamente del plazo, ¿sí? Porque si estamos en el largo plazo, bueno, entonces reestructura niveles de capital y trabajo. Si está en el corto plazo, ajusta su nivel de capital, ¿sí? Y solo, perdón, con su nivel de capital ajusta el nivel de trabajo que requiera contratar, ¿sí? Es decir, si por ejemplo varía mucho el costo de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, aumenta mucho el costo de trabajo en ese periodo, entonces de repente el productor va a decidir disminuir la contratación, por ejemplo, o si baja mucho el costo de trabajo, por el contrario, va a decidir ampliar el costo de contratación. Eh, entonces, vamos a ver cómo acontece esto, ¿sí? Y vamos a ver que obviamente te dan los costos laborales y los costos de capital. Y en economía lo que tenemos es que la contabilidad va a reflejar una parte de esos costos, que tiene que ver con el costo real contable medible, ¿sí? Inmediato relativo a la producción. Es decir, cuánto me cuesta contratar el capital que quiero, cuánto me cuesta contratar el trabajo que quiero. Eso con la depreciación, bueno, me da el costo contable, ¿ok? Pero en economía sabemos que toda decisión está atravesada por también una decisión de índole económica, de las opciones que yo tengo cuando decido contratar algo, ¿sí? Y eso exacto, tiene que ver con el costo de oportunidad, que es el costo derivado de la utilización de los factores productivos, ¿sí? Como el costo de oportunidad también.
Y esto es, si yo estoy realizando una inversión determinada que me sale 100 y espero ganar 100 durante un año, bueno, tengo que ver si entro a producir o a realizar esa producción, o capaz gano 100 o más en otra actividad alternativa que me implica inclusive menos costo, ¿sí? Y ahí es donde se introduce el costo económico o el costo de oportunidad, ¿sí? Entonces, cuando veamos costos directamente acá en economía, el costo de oportunidad va a estar inmerso en los costos que miramos, ¿sí? Y cuando vemos beneficios nulos o beneficios económicos cero, estamos diciendo que en verdad esa actividad está recibiendo la tasa promedio de ganancia que podría recibir en una actividad alternativa. Eso para que se lo graben, ya vamos a ver cómo es, ¿sí? Entonces, el costo económico de un factor tiene que ver con la remuneración que recibiría en su mejor uso alternativo, ¿sí? A eso nos referimos con costo de oportunidad. Entonces, tenemos los factores de producción que dijimos, K y L, ¿sí? Que se contratan, como dijimos en nuestros supuestos de este productor, en mercados perfectamente competitivos. Esto lo dijimos ya cuando dijimos, este es el modelo de la teoría de producción, ¿sí? Y entonces así la empresa es precio aceptante en los mercados de capital y trabajo. Por lo tanto, el precio del trabajo va a ser el salario y el precio del capital va a ser, bueno, la suma de la tasa de precisión y el tipo de interés del mercado de capitales, puesto así en términos genéricos, ¿sí? Y el costo, en definitiva, es la suma de lo que sale el capital más lo que sale contratar el trabajo, de R por K más W por L, ¿ok? Esto, R por K más W por L, es el costo, ¿ok? ¿Sí? Y el costo, ¿sí? Yo lo puedo expresar gráficamente en función de nuestros factores productivos, que son capital y trabajo. Y para eso lo único que tengo que hacer es ponerlo en términos de alguno de ellos, que es capital, por ejemplo, ¿no? Y con un despeje, yo sé que lo que voy a obtener es que, por ejemplo, si divido todo por R, bueno, despejo y me queda esta expresión, K igual a C sobre R menos W sobre R por L. ¿Sí? Lo que determina que la pendiente que tengo acá es menos W sobre R, ¿ok? Y C sobre R es, bueno, es directamente un número, ¿sí? Por ejemplo, como este, la ordenada en este punto, ¿ok? Y menos W sobre R la pendiente, que es una pendiente negativa. No sabemos el valor acá, no interesa, pero es una pendiente negativa. Entonces, ¿qué nos va a estar expresando esta curva? ¿Sí? Es la curva de isocosto, ¿sí? Y lo que nos va a representar es el costo conjunto de todas las combinaciones de K y L que tienen un mismo costo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Bueno, el costo de R por K más W por L igual a 100. Si yo despejo y acá tengo 100, bueno, tengo que tener los otros términos y me queda una recta como esta. El costo de contratar en todos estos puntos es 100. Ahora, lo que importa es ver qué es lo que contrato, cuál es la proporción de factores que contrato. Y para eso, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar la isocuanta, que lo que me marca la isocuanta es el nivel de producción bajo distintas combinaciones de factores, como ya vimos. ¿Eh? Entonces, lo que vamos a tener acá, naturalmente, como lo vimos y en forma análoga al consumidor, es una conjunción de puntos entre, en este caso, la recta isocosto y nuestra isocuanta, que van a determinar el equilibrio del productor. En el consumidor lo que teníamos era, de forma análoga, una combinación o mejor dicho, un equilibrio en la intersección entre la recta presupuestaria y la curva de indiferencia. ¿Sí? Sigamos para que ustedes lo vean, ¿sí?
Entonces, en el largo plazo yo puedo reestructurar capital y trabajo como quiero, es decir, yo puedo moverme a lo largo de la isocuanta como quiera porque puedo elegir K y puedo elegir L, ¿ok? E incurrir en los mínimos costes posibles de acuerdo a los precios de los factores. Por lo tanto, si yo estoy en el largo plazo, por ejemplo, y veo que lo que quiero producir es esta curva Q, ¿ok? Es decir, yo quiero producir en la isocuanta Q, no sé, 100 unidades son, bárbaro. Yo puedo producirla, por ejemplo, en el punto B, con K2 unidades y L2 unidades. Pero también la puedo producir, puedo hacer esta producción con K1 unidades y L1 unidades. ¿Y cuál voy a elegir? ¿Qué punto voy a elegir? A ver si alguien me responde. ¿Y por qué, no? ¿Qué punto y por qué? El punto que maximice mi beneficio. Pero tu beneficio acá todavía no sabes cuál es. Beneficio, acordate que es ingreso total, que es igual a precio por cantidad. María Belén dice el B porque es más rentable. Más rentable, ¿por qué? Hernán dice para el isocosto K2. Pensemos en el gráfico. ¿Qué punto elige este productor? A ver, lo dice la diapositiva, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué? Verónica el B porque menos salario. Y menos salario porque tengo menos contratación del factor L, ¿verdad? Pero ¿por qué? Eso, y qué vemos de K. ¿Sabemos cuánto sale K y L? Ok, y Hernán, donde se hace tangente, le hizo cuánto hizo coste, pero ¿por qué? ¿Por qué la A y por qué no el B? Bueno, veo que no hay mucha más. A ver, la producción, o sea, maximizar la producción es elegir la combinación de factores óptima para generar la producción que yo requiero. Ahora, yo acá necesito minimizar el costo, ¿sí? Para mi objetivo de producción. Si yo dije antes que yo tenía un punto como este, una curva de isocosto, con el costo, por ejemplo, 100, acá, si yo tengo hacia la derecha otra curva de isocosto, lo que voy a obtener son curvas de isocosto de, valga la redundancia, más costo, y hacia la izquierda curva de isocosto de menor costo. ¿Sí? Esta es 100, supónganse, esta es 200 y esta es 50. Bueno, bárbaro. Yo tengo que producir Q unidades. ¿Cuál es la recta isocosto de menor costo posible? Verónica,
¿Al tener que pagar menos salario minimizás el costo? No, no necesariamente. ¿Por qué? Porque depende del costo relativo, no el costo absoluto. No sabes si el salario cuesta menos en términos relativos que el capital. La única forma que tenés de gráficamente de interpretar eso es viendo cuál es la recta de isocosto más baja y toca, si es tangente con la producción que vos deseas realizar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es el punto A y no el B? Porque en el punto B yo realizo la producción que deseo, que es esta, Q unidades, pero lo realizo con una isocosto más alta, es decir, con una estructura de costo más alta. ¿Por qué? Porque me cuesta más contratar K2 unidades de capital y L2 unidades de trabajo. Por más que contraten menos trabajo, acá lo que me está expresando la forma de esta isocuanta es que la estructura de contrataciones, ¿sí?, genera que yo entre el costo del capital y el costo de trabajo. Por lo tanto, si yo elijo contratar más capital en detrimento de trabajo, voy a estar necesitando una estructura de costos más alta, voy a tener ineficiencia en la asignación del costo. En cambio, si contrato en el punto A, yo estoy contratando con un costo menor, es decir, logro producir lo mismo con un menor costo. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Que logro producir lo mismo con un costo menor. ¿Y eso dónde se visualiza? Y en la isocosto, que es más baja. ¿Ok? Acá porque no tiene numeritos, pero gráficamente se expresa de esa forma. ¿Sí? En una isocosto que es más baja. Entonces, de esa forma yo ya entiendo que el punto A es un punto, siempre que toque, ¿eh? Porque si esta isocuanta está un poquito más arriba y no logra hacer tangente con la isocosto, ya no logro que sean tangentes, no se tocan, entonces este isocosto no logra producir estas Q unidades. ¿Se entiende? La única forma en que esto suceda es que esa isocuanta toque, sea tangente con la isocosto. ¿Sí? ¿Se ve esto? En ese punto, bueno, efectivamente estoy minimizando el costo y maximizando el objetivo de producción. ¿Sí? Es importante que hayan entendido esto, ¿ok? Fíjense que entonces, no es que porque contrato menos voy a pagar menos, porque si contrato menos trabajo, pero contrato más de capital. Entonces, depende siempre el costo relativo entre uno y otro, ¿ok? Entonces, bien, ¿cómo se expresa esa igualdad gráfica que acabamos de ver en términos matemáticos? Bueno, nosotros teníamos, ¿se acuerdan ustedes? La tasa marginal de sustitución técnica del productor, que estaba definida como el cociente de las productividades marginales. Esto lo vimos en la clase anterior y la anterior, creo. ¿Eso qué es? Eso es la pendiente de la isocuanta. Pero la pendiente de la isocuanta es una cosa y la pendiente de la recta de isocosto es otra. La pendiente de la recta de isocosto, la acabamos de ver recién, es menos W sobre R. Entonces, y bueno, si se igualan estas dos curvas, son tangentes, ¿qué quiere decir? Que sus pendientes se igualaron, ¿sí? Matemáticamente. Por lo tanto, ¿cuál es el equilibrio matemático? La igualación de la pendiente de la recta isocosto con la tasa marginal de sustitución. ¿Se verifica esto? ¿Eh? ¿Se verifica esa igualdad matemática? ¿Sí? Es sencillamente una identidad matemática, ¿sí? Que se necesita, digamos que cumple esta noción de que el productor está en equilibrio. ¿Sí? Entonces, en ese punto logramos, eh, bueno, logramos que el productor esté en equilibrio de largo plazo.
Bueno, obviamente W sobre R es un valor relativo al mundo real. W es el salario, puede ser el salario promedio para ese sector, esa actividad, y R, ¿sí? Puede ser la tasa de interés, ¿sí? Entonces, o la tasa de interés o alguna tasa, ¿sí? En el mundo de las finanzas, esta R, ¿sí? Muchas veces es la tasa denominada la WACC, ¿sí? Eh, que es un poquito más compleja, es WACC, que es una tasa de rentabilidad, ¿sí? O denominado costo del capital promedio ponderado, ¿sí? En finanzas se usa un montón, ¿sí? Y bueno, su cálculo es medio complejo, pero tiene tasa de impuesto, interés, equity, bueno, es media larga, ¿sí? Eh, ¿Y por qué se llama WACC? Así como la digo, WACC, porque bueno, está en inglés sencillamente, ¿sí? Y eh, es, sí, es Weighted Average Cost of Capital, con lo cual es el costo promedio del capital, ¿sí? Eh, Eso es la WACC. Digo para que lo sepan, ¿no? No lo vamos a ver nosotros. Bien, entonces, esto es la interpretación de el óptimo de minimización de costo del productor, del equilibrio del productor en términos matemáticos. ¿Sí? Entonces, costo total de largo plazo, R por K, ¿sí? Sujeto a una producción Q más W por L. ¿Ok? Ese es el costo total de largo plazo. ¿Qué pasa? Si yo me ubico en largo plazo, nosotros vimos, ¿sí? Que tenemos distintas isocuantas posibles en largo plazo, con lo cual son distintos niveles de producción en largo plazo que puedo obtener. Si yo obtengo las tangencias con las isocostos respectivas de cada nivel de producción, obtengo una senda de expansión. ¿Qué quiere decir? La senda de expansión es los puntos óptimos de producción con el mínimo coste posible en el largo plazo. Por lo tanto, obtengo cuáles son las posibilidades de producción de largo plazo. Ahora, no quiere decir que yo vaya a cualquier punto. ¿Por qué? Porque va a depender de cuál es el monto de inversión que yo necesite para cada punto. Cada punto es eficiente, ¿ok? Ahora, va a depender de en qué punto me ubique yo, ¿sí? En el corto plazo, y eso depende de la inversión que yo pueda realizar. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Tenemos el costo total de largo plazo, ¿sí? Que es el costo sujeto a una cantidad de producción que se realice. Dijimos, es R por K más W por L. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo después esa función de costo directamente la expresamos en base a cómo varía la producción. ¿Sí? Luego tenemos el costo marginal, que esto va a ser importante, ¿sí? Que va a ser el costo de variar la producción en una unidad. Es decir, yo produzco 10 y me sale 100 de costo. Voy a producir 11, sé que el costo total que voy a tener es 110, por lo tanto el costo marginal, ¿cuánto es? 10, ¿sí? Porque es el costo incremental ese en producir una unidad más, ¿sí? Y el costo promedio o medio va a ser el costo total dividido va a ser el costo total, exacto, dividido la cantidad producida, ¿sí? Ahora nos vamos a detener en esto, ¿sí? Y va a haber relaciones, que acá están presentadas. Vamos mejor a los gráficos para que no se pierdan con lo que está acá presentado. Y ven una cosa, vamos a tener tres momentos, si quieren, ¿sí? De los costos. Uno que va a ser con costos totales crecientes y costos unitarios, que son los unitarios, son los marginales y los medios, crecientes también.
En ese momento, cuando tenemos costos totales crecientes, lo que sabemos también es que el producto total es creciente y el producto marginal es creciente. Por lo tanto, nuestros rendimientos, ¿sí? Eh, bueno, vamos a tener acá seguramente rendimientos decrecientes a escala, ¿sí? Después vamos a tener rendimientos constantes, donde el costo total es constante, por lo tanto los unitarios son constantes, y rendimientos crecientes, ¿sí? Que ya lo vimos que el costo total es decreciente, los costos unitarios son decrecientes. ¿Sí? Tienen pendiente, perdón, los costos unitarios tienen pendiente negativa, quiere decir que en la medida que incremento, el costo unitario, ¿sí? Cae. Eh, ahora, vamos a ver cómo es esa función, ¿sí? Vista en conjunto, porque acá está como segmentada. Y esta es una función de costos, por ejemplo, ¿sí? El costo total siempre es creciente. ¿Por qué? Porque yo en la medida que incremento la producción, ¿sí? En la medida que incremento la producción, yo los costos totales que voy a obtener son cada vez más. Por lo tanto, esto tiene pendiente positiva. Puede tener distintas formas. Acá esto corresponde a una función cuadrática, ¿sí? Pero bueno, puede ser una recta directamente, ¿sí? Con pendiente positiva y chao. Pero siempre es creciente el costo, a eso es lo que quiero referir. Y luego, fíjense ustedes en los costos unitarios, que son nuevamente el costo medio o promedio y el costo marginal, tenemos pendientes que son negativas y luego positivas, ¿sí? En forma de U, ¿no? La típica forma de U de nuestras curvas. ¿Y qué tenemos? Bueno, tenemos esta forma en donde yo les dije recién, ¿no? Al principio es decreciente y luego crece. Lo mismo para el costo medio. Y cuando vemos eso, vemos que el costo total es creciente. Bueno, y eso tiene una relación, ¿sí? Y si se fijan, si yo a esto que está acá lo invirtiera, ¿sí? Lo invirtiera, ¿qué imagen tendríamos? Tendríamos la imagen que habíamos visto en la producción de corto plazo, que es la curva de producto total y las curvas de productos unitarios, ¿se acuerdan? Que dibujamos la curva de producto total arriba y las curvas de productos unitarios abajo. ¿Se acuerdan de esas? Producto medio y producto marginal. Bueno, Nicolás, sí, efectivamente, el origen del costo total no puede ser cero por el costo fijo, pero no te preocupes ahora por eso, ¿sí? Eh, exacto, bueno, entonces, la curva de producto total y productos medios sería la inversa de estas curvas. ¿Por qué? Porque los costos unitarios, ¿sí? No son otra cosa que la evaluación de la evolución de esos productos unitarios. Es decir, el producto marginal, ¿qué es? Es la variación de la producción cuando se varía una unidad adicional de trabajo. El costo marginal, ¿qué es? La variación en el costo cuando se incrementa una unidad adicional de qué? De producción. ¿Y cómo se incrementa la producción en el corto plazo? Haciendo variar el trabajo. ¿Ok? Por eso tienen estas formas que son como invertidas. ¿Ok? Eh, y que me importa que las logremos interpretar, ¿sí? Porque nos va a todavía dar más información y nos va a decantar aquello de las curvas de productos medios y marginales, ¿sí? Eh, a ver acá qué pasa. Esto, déjeme ver. Entonces,
Ahora vamos a volver a las curvas estas de costo medio y marginal y costo total. Obviamente, esta curva de costo total, como bien decía Nicolás por ahí, no puede salir de cero porque cualquier producción por lo menos necesita un lugar donde realizarse y eso genera que haya algunos costos fijos, ¿sí? Por lo tanto, tiene que partir de, no sé, un nivel, 200, 300, no importa cuál, ¿sí? Pasa que esta función de costos siempre es en función de la producción, como si no tuviese costos fijos. Pero bueno, es porque está definida así matemáticamente. ¿Se entiende? Por eso lo importante es entender conceptualmente las cosas y no solo de reparar en lo matemático, porque es ilógico que una función de costo sea como definida así matemáticamente, ¿sí? Pero no importa, acá nos sirve para el ejemplo, ¿ok? Y luego costo medio, fíjense, que es lo que quería que vean en esta función, 10q menos 4q al cuadrado más q al cubo. ¿Cómo es costo medio? Bueno, el costo total dividido q. Y si yo divido por q, ¿qué me queda? 10 menos 4q más q al cuadrado. Bueno, luego tendremos que fijar esa forma de costo medio. Y costo marginal es la derivada parcial respecto de q. La derivada parcial respecto de q en esta función es de 10q es 10, de menos 4q al cuadrado es menos 4 por 2, que es 8q, ¿sí? Más q al cubo derivado es 3q al cuadrado. Ese es el costo marginal, la función de costo marginal. Y se obtiene algo como esto, ¿sí? Cuando evalúo en cero el costo medio marginal me da 10, obviamente, cuando no produzco nada, ¿sí? Y después tengo la minimización del costo medio y del costo marginal. Como no vamos a hacer acá, no quiero que nos detengamos. Pero sí, fíjense que de una función se derivan costo medio y costo marginal, ¿sí? Y entonces, bien, algunas definiciones que quiero que sepan, sí, no me interesa que se las memoricen, pero que sepan nomás. Tenemos economías de escala cuando hablamos de costos. ¿Y eso qué es? Es que el aumento de la producción es mayor que el incremento en el costo de los factores. Es decir, el tramo en el que el costo medio es decreciente. Acá tenemos economías de escala, es decir, hablamos de que en este tramo la producción se incrementa, pero además los costos medios se incrementan, ¿sí? Eh, menos que proporcionalmente a la producción, ¿sí? Por eso el costo medio es decreciente. Tenemos deseconomías de escalas cuando el aumento de la producción es lo contrario, es menor que el incremento de los costos. Ya los costos se incrementan más respecto al incremento de la producción. ¿Ok? Esas dos cositas me gustaría que lo de la elasticidad del costo respecto a la producción, olvídense. No nos vamos a detener en esto. ¿Sí? Bien. Dicho esto, entonces, ¿qué pasa? Nosotros vemos largo plazo y corto plazo. ¿Y qué dijimos entonces en el corto plazo? Que el capital estaba fijo. Por lo tanto, si está fijo el nivel de capital, R es un dato, el costo, cuando veo el costo a largo plazo, este argumento, R por K, queda fijo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque R es conocido y K también. Entonces lo que voy a tener, ese argumento de esta identidad es un valor, 200, 300, no importa cuál, ¿sí? Y acá es el argumento que es variable, que es W por L. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está sujeto a la contratación de L que yo obtenga y en consecuencia voy a obtener un nivel de producción determinado, ¿verdad? ¿Se ve esto, esta diferencia? ¿Sí? ¿Que cómo se expresa? Se expresa así. Tengo un nivel de K determinado que contraté. Bueno, ese nivel de K que contraté me va a determinar posibilidades de producción determinadas en la isocuanta, pero también me va a determinar puntos posibles, ¿sí? De producción. Perdón, de producción de minimización de costes, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Por ejemplo,
con esta estructura de K, producir Q0 unidades en el punto E, ¿sí? Yo no lo podría hacer. Tendría que poder hacerlo en un punto más abajo. Si es que hago esto, bueno, podría subutilizar K, si es posible, y de esa forma tengo Q0 unidades, ¿sí? Pero lo tendría que hacer en un punto como este, por acá, subutilizando capital, lo cual no es lo más aconsejable. ¿Qué sería lo aconsejable? Producir utilizando el capital de forma eficiente, que es el nivel de capital que yo contraté. ¿Y ese qué punto es? Un punto como este, como el B, y no como el D, porque un punto como el D tampoco lo puedo realizar. Tengo este nivel de K, pero el nivel de, perdón, el nivel de L sería este, pero no lo puedo hacer. De acuerdo a estas tres isocuantas, ¿eh? A este mapa de isocuantas que tenemos acá, ¿sí? Sí, sería dejar de usar máquinas, Nicolás, por ejemplo, ¿sí? Pero no es lo. ¿Para qué contratás este nivel de K si vas a dejar de usar máquinas? Es la pregunta, ¿sí? ¿Por qué no contratas menos? ¿Sí? Bueno, vista esta contratación de K, lo más lógico sería producir un punto como el B, ¿sí? Exacto, no tiene sentido. Entonces, ¿qué tiene sentido? Utilizar el capital que contraté y para eso el punto eficiente sería un punto como el B, ¿ok? Y en el punto B lo que yo puedo realizar es evaluar justamente cuál es el costo de contratación. ¿De qué? De capital y en consecuencia de trabajo. ¿Por qué? Porque yo sé que si quiero producir esto tengo que contratar esta cantidad de trabajo. No sé, 100 trabajadores, no importa cuántos, ¿ok? ¿Sí? ¿Se ve esto? Entonces, en el corto plazo yo voy a tener que esto que está acá, ¿sí? Está ya definido por un valor, ¿ok? Y los costos unitarios y el costo total van a estar expresados de esta forma. El costo total sigue siendo siempre R por K más W por L, pero ¿qué pasa? Acá está fijo, ¿verdad? Entonces R por K, R es un dato, R por K va a ser un valor determinado. Y W por L serán distintos valores de acuerdo a cómo varía la producción. Ese es el costo total. Si yo divido el costo total en costo variable y costo fijo, bueno, voy a tener justamente esa parte. El variable, ¿cuál es? W por L. Y el fijo, R por K. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. Y en términos de costos unitarios, es decir, promedio y marginal, bueno, el promedio es dividir por Q, por la cantidad producida. ¿Sí? Y si yo divido por Q, el costo total, ¿qué me da? Bueno, R por K más W por L dividido Q. Bárbaro. Pero veamos en términos variables y fijos. ¿Cómo es? Es W por L dividido Q y R por K dividido Q. Esto, R por K sabemos que es un valor, si lo divido por el nivel de producción en cada momento, bueno, tendrá un valor. Que sabemos que si se incrementa Q, que es el denominador, esto va a ser decreciente, ¿sí? Va a tender a cero si yo le saco el límite a esto. Y en términos marginales, bueno, en términos marginales es la derivada del costo total respecto de Q, que es lo que hicimos, lo que vimos en la función anterior, ¿no? Y el costo marginal cuando lo divido en variable y fijo, ¿hay costo marginal en la parte fija? No, el costo fijo es el costo fijo. No hay costo marginal fijo, porque en el margen no hay nada. El costo fijo es el mismo siempre. Pero en términos variables sí. ¿Por qué? Porque si yo contrato un trabajador más, voy a producir 10 unidades más. Esas 10 unidades más cuestan, no sé, 100 pesos más. Bueno, entonces el costo marginal será 100. ¿Sí? ¿Y cómo se expresa entonces todo esto? Bueno, fíjense que la curva de costo total parte de un valor en el eje Y más arriba, ¿no? Costo total. La curva de costo variable, ¿sí? Partiría de un valor cero, pero va a tener la misma forma que el costo total. Y el costo fijo es
una constante determinada. ¿Por qué? Porque es 100, 200, no sé, lo que sea, ¿ok? Y los costos unitarios, bueno, los costos unitarios, dijimos, costo fijo medio, ¿sí? En principio es, disculpen, que justo ya, en principio el costo medio, ¿sí? Siempre es decreciente, ¿ok? Es decir, decrece a lo largo del incremento de la producción. ¿Por qué? Porque si yo incremento la producción, cada vez el costo fijo es menor. Porque por eso de que incrementa el denominador, ¿se ve? Por eso tiene esta forma el costo fijo medio. ¿Se ve esto? Y el costo variable medio, ¿sí? El costo variable medio es, bueno, tiene esta forma de U, ¿sí? ¿Por qué? Porque en promedio al principio decrece, pero luego después se incrementa, ¿ok? Espérame un segundito. Hola, disculpen, todo junto, timbre, teléfono. Bien, entonces retomamos. Decía, costos unitarios, el costo fijo medio, ¿sí? Decrece a lo largo del incremento de la producción. ¿Se verifica esto? ¿Sí? ¿Por qué? Por la sencilla razón de esto, de que el denominador cuando se incrementa y lo de arriba está fijo, bueno, entonces lo que sucede es que esta curva tiende a cero, ¿ok? ¿Sí? Bueno, luego tenemos vamos por el costo medio, ¿sí? Total, que es costo total dividido las cantidades. Lo que sucede cuando yo incremento las cantidades producidas es que cada vez más el costo total va decreciendo, ¿no? Al punto en que en algún momento se vuelve positivo, es decir, en promedio cada vez me cuesta más. Ahora vamos a la pregunta tuya, Nicolás, ¿sí? Porque no la estoy interpretando tal cual me la preguntás, pero déjame terminar de exponer esto. Entonces, tenemos costo medio que decrece al principio, ¿por qué? Porque si yo también incremento las cantidades producidas, al principio el costo fijo es alto o es del valor que sea, pero el incremento en la producción va generando que ese costo fijo se netee cada vez más, por lo tanto, yo tengo que el costo total medio también baja y el costo, eh, y bueno, baja hasta un punto, porque después empieza a ser cada vez más caro producir, ¿sí? Dada una estructura de capital y el costo medio se incrementa. Y esto se ve expresado de esa forma, ¿por qué? Por la forma del costo marginal, que es el celeste. El celeste quiere decir que marginalmente, ¿sí? Yo tengo que contrato trabajadores adicionales, es decir, produzco más y marginalmente esto es decreciente. ¿Qué quiere decir? El primero que contrato, sí, me sale 100, ¿sí? El costo de contratar una unidad adicional o mejor dicho, el costo de incrementar la producción en una unidad, ¿sí? Quiero producir 2 unidades. Bueno, 2 unidades para producir, el costo adicional que voy a obtener, que es el variable adicional, es, en vez de 100, va a ser 90, ¿ok? Y así sucesivamente. Será 80, será 70, hasta el momento en que producir unidades adicionales genera que se incremente el costo adicional, que ya pasa a ser acá, ¿sí? 60, 70, 80, 90, 100, 110, cada vez más. ¿Ok?
Esa es la forma que tiene el costo marginal, ¿sí? La forma que va a tener el costo marginal. Y lo vamos a ver bien cuando veamos el ejemplo. Ustedes ahí van a tener la constatación más fehaciente, digamos, de este movimiento que yo les estoy exponiendo acá, ¿sí? Pero vamos a formalizarlo esto como en la relación entre productividades y costos. ¿Y qué tenemos? Productividades de un factor, en donde tenemos rendimientos crecientes del factor variable. Esto quiere decir que cada trabajador adicional va a incrementar la producción cada vez en mayor medida, ¿se acuerdan? ¿Sí? Cuando tenemos esto, los costos marginales son decrecientes, es decir, así, bajan este tramo. ¿Ok? ¿Qué me está diciendo esto? Que para aumentar la producción de una unidad cada vez hacen falta menos trabajadores. Por eso, ¿sí? El costo marginal es decreciente. Cuando tengo rendimiento constante del factor variable, quiere decir que cada trabajador adicional incrementa la producción cada vez en igual medida. Eso, como les decía yo, sucede poco, pero bueno, en ese caso yo estuviese costos marginales constantes, planos. ¿Sí? Y el último es cuando tengo rendimientos decrecientes del factor variable. ¿Se acuerdan? Cuando tengo rendimientos decrecientes del factor variable, es la ley de rendimientos marginales decrecientes, cuando tiene ya pendiente negativa, cada trabajador adicional incrementa la producción cada vez en menor medida. Que esto es lo más natural de la producción. ¿Sí? Por lo tanto, en este punto los costos marginales son crecientes. Cada vez que la producción se incrementa, el costo aumenta cada vez en mayor cantidad. Es decir, todo este tramo, desde que empieza con pendiente positiva. ¿Sí? Y fíjense ustedes, si uno mira los costos acá, uno diría, bueno, tiene que ser el menor costo que haya acá, marginal, ponerle es este, pero nosotros sabemos que el productor se va a ubicar en la etapa 2 y la etapa 2 ya los rendimientos marginales decrecientes ya están operando hace rato, porque empiezan a operar en la etapa 1, ¿ok? Con lo cual, lo que se sabe, si ustedes miran los costos acá, es que el productor va a producir al menos en algún tramo donde los costos marginales sean crecientes, ¿verdad? Bueno, veremos en qué tramo. ¿Por qué? Porque puede producir, no sé, acá, acá, en cualquier punto, en un punto como el B, en el medio, en el punto como el C o más arriba. ¿Sí? ¿Dónde va a querer estar este productor? Bueno, depende. ¿De qué va a depender? Vamos a ver, va a depender de el precio que haya en el mercado para los bienes que produce y que acá todavía no está. Lo que está por acá es entender cuál es la forma de minimizar los costos que tenemos. ¿Sí? Entonces, a largo plazo, ¿sí? Los costos totales van a ser menores a los costos de corto plazo, o al revés, los costos de corto son superiores a los de largo plazo. ¿Sí? Y yo analizo el largo plazo, ¿sí? Y digo que la estructura de capital que deba contratar a largo plazo es esta X, ¿sí? Y contrato efectivamente esa estructura, bueno, entonces en ese caso coincide los costos de corto con los de largo. ¿Cuándo sucede esto? Bueno, pónganse que yo tengo tres estructuras de costo, es decir, tengo tres estructuras de planta o tres tipos de empresas de costo posibles, la verde, la azul y la roja. Si yo miro esto, lo que estoy diciendo es que cada una se corresponde con distintos niveles de Q, de distintos niveles de producción. Si yo la analizo en conjunto a estas tres estructuras de planta, puedo trazar una curva envolvente de costos medios para todas que me define cuál es la planta de mínimo costo medio total posible. Y lo que verifico es que es esta, ¿sí? Acá gráficamente. ¿Por qué? Porque es la que tiene la estructura de costo más baja en términos promedios. Eso
genera que yo pueda producir Q2 unidades. ¿Puedo producir Q3 unidades con estos costos, con esta estructura de costos? No, solo Q2. Pero puedo producir Q2 y algo más. Q2 podré producir por acá, por acá, por acá. ¿Sí? Entonces, ¿por qué elegiría esta y no esta? Bueno, en principio, ¿por qué? Porque vistas en conjunto, sí, yo veo que es la que reporta la menor estructura de costos posibles. Ahora, si yo de repente quisiera producir Q3, bueno, tendré que volcarme en ese momento que yo estoy analizando los costos a una estructura como esta, que es más cara. Capaz en otro momento de análisis, esta desaparece y logro, ¿por qué? Por mejoras tecnológicas y lo que sea, y logro obtener una estructura de costos más bajas aún. Pero en el momento que la analizo, verifico que es esto y que esto se corresponde con este nivel de producción. Por eso representa la escala óptima de producción a largo plazo. ¿Sí? Esto en términos de costos, ¿ok? Nosotros tenemos que verificar cómo esto se traduce en que esos costos mínimos van a pasar a ser los costos más razonables y, y el, y, y en consecuencia el productor va a estar obteniendo el beneficio máximo posible. Pero para eso nos falta introducir algo de mercados y del precio que el productor va a obtener para los bienes que produce. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver en la unidad 5 y el viernes vamos a empezar a ver algo de eso. Ahora, este gráfico es importante que ustedes lo logren interpretar, ¿sí? Y es importante que verifiquen estos puntos. El punto en donde el costo marginal cruza el costo variable medio y el punto en que el costo marginal cruza el costo total medio. ¿Por qué? Porque van a ser dos puntos importantes, ¿sí? Desde este punto, el B en adelante, va a ser la curva de oferta de la empresa. Que, fíjense ustedes, es una curva de oferta como la que conocemos. Si yo digo del punto B en adelante, es una oferta con pendiente positiva. ¿Ok? Y esto es así ¿por qué? Porque de este punto en adelante va a ofertar el productor si obtiene precio de este punto en adelante. Es decir, si esto se verifica en un nivel de precio de P, ¿sí? Q, que le ingrese ingresos, valga la redundancia, para cubrir estos costos. El punto B en adelante. Esto lo vamos a ver con detalle el viernes, ¿sí? Pero necesito que ustedes avancen con la lectura de costos para poder que interpreten estos costos. Y los que les dejo para que hagan, que está resuelto en la diapositiva, pero que por favor háganlo ustedes, es esto. ¿Sí? Les voy a pedir que para la clase que sigue, lo hagan, por favor háganlo. ¿Por qué? Porque a ustedes les va a ayudar a decantar esto que vimos acá. Calculen producto marginal, producto medio, costo fijo, variable y total, costo marginal, costo variable medio, costo medio, ingreso total y beneficio total. Acá tienen la resolución. Listo, está hecha. La tienen en el campus. Pero calcúlenlo ustedes. ¿Por qué? Porque esto les va a permitir entender, y luego grafiquen, ¿sí? Les va a permitir entender cómo es ese movimiento que hay entre los costos unitarios y los ingresos totales y demás. La pregunta esta la respondemos después, si bien está respondida acá, la respondemos el viernes, ¿sí? Pero hagan este ejercicio, así trabajan con numeritos los costos, ¿sí? Dicho esto, veo lo que han escrito en el campus, ¿sí? O algunas dudas, ¿sí? Nicolás, vos me preguntabas, en la etapa 2 estaría en cero el costo. Si te fijas, recién lo que yo decía es, no, en la etapa 2 lo que queda en cero es el producto marginal, ¿sí? El producto marginal en cero, ¿sí? Lo que me está indicando es que ya no logro obtener producción adicional, ¿sí? Por lo tanto, no es un punto eficiente en términos de producción. Lo que no indica es que no sea un punto donde tenga costo, al contrario, es donde estoy teniendo más costo, porque estoy contratando gente que no me produce nada, nada incremental, ¿sí?
lo que yo obtengo en la etapa 2 en términos de costo es algún punto donde el costo marginal es creciente, ¿sí? Y donde tal vez el costo medio total sea el mínimo, pero tal vez, ¿sí? Depende en qué punto sea. No sé si hay alguna otra duda con esto de los costos mínimos, porque expuse durante todo este tiempo y no sé si tienen que resolver alguna duda, ¿sí? Y demás. Volvemos el viernes sobre esto, pero insisto, dudas, ¿sí? Hagan ejercicio. Con el ejercicio va a ayudar mucho a entender la forma de las curvas, ¿sí? Hay que ustedes interpreten la forma de las curvas. Créanme, por favor, háganlo. ¿Alguna duda adicional? ¿Consultas? Fundamental el ejercicio. Háganlo, en serio. Es cortito, así que háganlo. ¿No hay más dudas? ¿Consultas? ¿Preguntas? Bueno, eh, dejamos acá entonces, si no hay más dudas, ¿sí? El viernes en clase vamos a arrancar con algo de unidad 5, pero retomando esto, ¿sí? Esto es fundamental, ¿sí? No es que arrancamos otra cosa, vamos a arrancar con los gráficos de costos medios, ¿sí? De que estos costos unitarios y costo total para ver, bueno, cómo es y en qué punto se ubicaría el productor. Y eso va a depender de los mercados que miremos, ¿sí? Bien, bueno, eh, les dejo entonces un abrazo y el viernes nos estamos viendo, ¿ok?